Sin profundizar los temas que abordará la vicepresidenta Verónica Abad difundió una convocatoria desde sus cuentas personales en redes sociales, citando a los medios de comunicación a una rueda de prensa este martes 28 de noviembre para dar a conocer temas importantes sobre la institución que preside. El encuentro está pactado para las 10 horas locales en el hall de la vicepresidencia ubicada en las calles Benalcázar entre Espejo y Chile. De inmediato le doy la bienvenida a Arturo Moscoso, analista político y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. Bienvenido. Te saluda César García. Hola, César. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, comencemos analizando este tema lamentable que mantiene las grandes problemáticas que necesita el Ecuador pendientes mientras estamos atentos de lo que pasa entre presidente y vicepresidenta. Pasa algo y esto ya ha quedado evidenciado tras el mensaje de la vicepresidenta. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está ocurriendo y en qué medida esto nos pone en mal paso para poder solucionar lo que el Ecuador requiere? Bueno, es grave la situación porque evidencia un rompimiento entre los dos primeros mandatarios y eso pues es un mal inicio para cualquier gobierno, ¿no? Un mal inicio que le puede costar al gobierno pues capital político, sobre todo de cara a esta supuesta reelección que pretende Daniel Noboa en el futuro, ¿no? Y evidencia también pues, que no hubo un proceso de selección de una persona que sea más acorde a las líneas programáticas del presidente, ¿no? Entonces eso nos dice también mucho sobre los partidos políticos que tenemos, el partido en específico del presidente, pues que, claro, al tener que elegir un binomio femenino por obligación de la ley, pues básicamente buscaron una persona que cumpliera ese requisito, pero no investigaron mucho más, ¿no? Sobre su línea ideológica y sobre sus acciones. Mucho de lo que está formando parte del análisis apunta a que la segunda mandataria estaría manejando una agenda política por su propia línea. ¿Tú conoces algo al respecto de la profundidad de lo que está ocurriendo? Bueno, no sabría decirte si ella tiene una línea política o para qué tiene una línea política diferente, pero es evidente que no concuerdan en muchas cosas, ¿no? El presidente se ha declarado socialdemócrata y la vicepresidenta pues se reúne con mandatarios o con representantes de la extrema derecha, ¿no? Y celebra también el triunfo del candidato de la extrema derecha en Argentina. Entonces, eso te da una idea de por dónde van su ideología y sus valores. Igual en el tema de género, en el tema de toda la violencia contra la mujer, etcétera, ha tenido una posición bastante conservadora, ¿no? Entonces, al menos de lo que se puede ver, parece que son personas que están en las antípodas en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? La vicepresidenta en esta reacción que tiene, por el contrario de lo que tú manifiestas bien, de haberse mostrado como conservadora en el tema de violencia contra la mujer, acusa violencia política en su contra en este mensaje y describe cuál es esta misión que se le ha encomendado como enviarla hacia la guerra. Hablando meramente de lo constitucional, ¿es potestad del mandatario enviar a la vicepresidenta a donde él considere para que cumpla las funciones asignadas? Bueno, en primer lugar, creo que no hay violencia de género aquí, no es un tema que obedezca al género de la vicepresidenta. Si es que hubiera sido un hombre y la situación hubiera sido igual entre ellos, pues no habríamos de violencia, ¿no? Peor aún de género. Entonces creo que no va por ahí, creo que va por un rompimiento entre los dos que no ha podido subsanarse. Y ya en cuanto a la designación de las funciones, es un poco complicado, ¿no? Porque la Constitución establece que el vicepresidente o la vicepresidenta deberán sustituir al presidente en caso de ausencia y harán las funciones o realizarán las funciones que se les encomiende. Pero además del artículo 150 de la Constitución establece que en caso de ausencia del vicepresidente deberá ser sustituido por un ministro o ministra de Estado.
Eso quiere decir que se asume que el vicepresidente tiene que estar en el país, ¿no? El cargo de vicepresidente tiene que estar en el país. Por eso hay esta posibilidad de sustituirlo cuando eventualmente no esté. ¿Qué pasaría si es que al presidente le pasa algo algo así muy de sorpresa, ¿no? Y la vicepresidenta está en Israel. Ujú. Básicamente estaríamos en cefalía, Cefalía. ¿no? Ujú. Así es, Arturo. Y mientras esto está ocurriendo, hace pocos minutos, el nuevo ministro de Economía, el cual también se tardaron en seleccionar, ha dado un diagnóstico en algo más de 4 minutos, señalando que se vive el peor momento de la caja del Tesoro en el Ecuador y que el déficit estará superando los 5.000 millones de dólares. Este diagnóstico desalentador que ha dado el ministro es el real problema que deberá enfrentar política y económicamente el presidente Daniel Noboa. Y en ese sentido, ¿cuál es tu lectura del equipo y de las decisiones que se están tomando cuando sabemos que en las próximas horas se estaría enviando este proyecto de ley económico urgente para fomentar el empleo? Bueno, parece evidente que las arcas del Estado están en una situación bastante precaria, ¿no? No sé qué tanto ya se ha informado el ministro sobre el tema, pero sí, la situación económica del país es absolutamente agobiante, ¿no? Entonces, ahora, ¿de dónde van a salir esos recursos que se necesitan? ¿Qué va a decir esta ley económica? Más impuestos, ¿de dónde se van a obtener esos fondos, no? Además es apremiante, César, porque en diciembre ya se viene el pago de 13º sueldo a los funcionarios públicos, ¿no? Que es un sueldo más. Básicamente el Estado tiene que erogar el doble de lo que eroga todos los otros meses. Frente a eso, pues, ¿qué se va a hacer? ¿De dónde se van a obtener los fondos? Parece que ni siquiera para eso hay los fondos suficientes. Sí, la situación económica está muy complicada y veamos qué puede hacer en menos de unos pocos días que se tiene que pagar ya estos sueldos, el Daniel Noboa, ¿no? Ha señalado el ministro brevemente que tendrán que colaborar sobre todo las personas que más tienen acá en el país, lo cual de alguna manera abre la expectativa de que se viene un impuesto seguramente a las riquezas y otro, el tema de los multilaterales. Esto, ¿en qué medida contribuye una situación en donde se busca dinamizar por otro lado el sector comercial y de las inversiones acá en el país? Sí, por supuesto va a ser un golpe, ¿no? Y ya vimos lo que pasó con la ley, con la única ley que pudo aprobar Guillermo Lasso, que fue justamente la ley de reforma económica que se aprobó por el Ministerio de la Ley y que luego tuvo que ser derogada, ¿no? Por el impacto que tuvo sobre todo en la clase media. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de esta reforma? Es justamente si se ha hablado de más impuestos, pues seguramente van a generar un impacto y un impacto que será negativo, no solo en la economía, sino la percepción que se tenga del presidente y en el capital político que pudiera ser, ¿no? Ujú. Entonces, más allá de si estamos de acuerdo o no con que se cobren impuestos, me refiero simplemente a cómo se los percibe, ¿no? Veamos en qué sentido está esa reforma. Además, con este gobierno todo es un misterio, ¿no? Todo es un misterio. Esto es un misterio sus políticas, eran un misterio su gabinete, ahora son un misterio sus políticas, nadie sabe de qué va a ir la ley, no se ha socializado con nadie, entonces no hay claridad ni transparencia en cuanto a las políticas públicas en el gobierno, ¿no? Que ya ha pasado algún tiempo desde que fue elegido Daniel Noboa, ya debería tener algo más en claro, ¿no? Ahora, Arturo, para complementar este análisis de lo que está pasando en la realidad ecuatoriana, lo que parece ya no ser un misterio es el objetivo que tiene la Revolución Ciudadana de prosperar con un juicio político en contra de la fiscal general. Y se había hablado de este pacto, un pacto que aparentemente las limitaciones era la conformación de las autoridades en la Asamblea Nacional, pero a partir de ahí, cuando ya no tenga el correísmo los votos del Partido Social Cristiano y del oficialismo,
oficialismo puede tambalear ese pacto para prosperar leyes. En ese sentido, ¿piensas que se avisora nuevamente un proceso de falta de gobernabilidad y de entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo? Yo creo que podría darse, ¿no? Yo creo que podría darse porque además no se entiende, ¿no? No se entiende bien nuevamente la falta de transparencia de qué va el pacto, hasta dónde va este pacto. Porque, a ver, primero, el tema del correísmo empecinado en lograr la impunidad, ¿no? Ya sabemos que esa es su agenda y lo está ratificando ahora con el intento de llevar a juicio político a la fiscal, ¿no? A ellos no les interesa nada más que la impunidad, no les interesa el país, no les interesa la situación en la que están los ecuatorianos, ellos quieren impunidad para sus líderes. Y claro, cuando no reciben el apoyo y este apoyo que ya se había anticipado que no iban a tener, ¿qué es lo que va a generar como consecuencia con la que al final es la bancada más grande de la Asamblea, ¿no? Es la primera minoría, la del correísmo, y con la que Daniel Noboa tendría que contar para la aprobación de estas pretendidas reformas que quiere hacer, o ya está trabajando en otros acuerdos con los otros grupos legislativos para lograr esta mayoría. Pero nuevamente no lo sabemos porque no hay transparencia en nada de estas cosas, ¿no? Gracias, Arturo Moscoso, sobre la situación que está viviendo de inicio el gobierno de Daniel Noboa, que esta noche a las 21 horas hora ecuatoriana se estará dirigiendo hacia el país en un mensaje a la nación. Veremos qué es lo que dice el mandatario. Gracias, buenas noches. Gracias, César. Buenas noches.